Bienvenidos al octavo video del canal. Hoy estamos a 20 de noviembre del 2022 y este video es la continuación del video anterior, donde quise hacer un viaje de 100 kilómetros. Sin embargo, cuando recorrí 50 hice una parada de descanso, comí un poco y ya cuando estaba a punto de tomar el camino de regreso, mi llanta frontal explotó. La cámara quedó destrozada, no traía una cámara de repuesto y además el rin delantero se había torcido, entonces no era ni seguro, y aunque hubiera conseguido una refacción, no era la manera de regresar. Entonces busqué la manera de traer la bicicleta en una grúa. Fue ahí un problema porque la explosión fue tan fuerte que la policía llegó, pensó que había sido un disparo. Pero bueno, en fin, ya traje la bicicleta, llegué a casa y en los siguientes días me di a la tarea de entender qué había pasado. Si recuerdan, por suerte la explosión fue cuando la bicicleta la llevaba caminando ya para dirigirme a la salida, pero por cuestión de un minuto me hubiera subido en la bicicleta y para salir de la isla donde estaba es pura bajada. Entonces pudo haber tenido un accidente muy feo o algo, pero bueno, por suerte no pasaron a mayores. Y tengo que entender por qué, cuál fue la causa de esto. Ahora, cabe aclarar que una vez que llegué a esta isla y estaba descansando, nunca toqué la bicicleta, es decir, no subí la presión de las llantas. La temperatura sí cambió un poco, yo salí aquí como a 3-4 grados y cuando estaba allá estábamos a 7-8, tampoco fue un cambio abismal. Entonces no creo que haya sido por ese lado. Ahora, algo que a mí me sorprende es de que la bicicleta estuve encima de ella durante casi 3 horas y media. Sin embargo, la llanta explotó cuando estaba caminando sin ningún peso. Entonces, muchas cosas no sé, es muy confuso y difícil de entender. Y bueno, la única conclusión a la que llego es que fue un exceso de presión. De hecho, si ven la cámara, está completamente abierta por más de medio metro. Es una fractura longitudinal y todo lo que he leído es que eso es un exceso de presión. Entonces, en un principio pensé que la causa de la sobrepresión era debido a la bomba que había utilizado para inflar. Es una bomba eléctrica de carro que tiene un manómetro digital, tú pones la presión y automáticamente se apaga. Entonces mi teoría era que estaba dañado el manómetro, sobrecargó la llanta y por la temperatura y X o Y razón explotó en ese momento. Entonces lo que hice fue primero cambiar la llanta, poner una nueva cámara, armar todo y inflar la llanta a 60 libras con el mismo manómetro, el mismo proceso. Una vez que llegó a esta presión, comprobé con un manómetro digital y resulta que la presión era perfecta. Entonces la diferencia era prácticamente nada. Repetí el mismo proceso con mi carro. Igual tiene sensor integrado, entonces fue el sensor del carro, la bomba y el manómetro digital marcando la misma presión. Entonces en realidad el problema no fue la bomba de inflado. Ahora, empecé a investigué y me di cuenta que hay un pequeño detalle en la página del fabricante de las llantas. Ellos tienen una presión recomendada, entonces empecé a investigar un poco más y tienen una calculadora donde tú pones tu peso, el tipo de bicicleta, el ancho, etcétera, etcétera, y te dan esta tabla. Dentro de esta tabla mi llanta es de 40 milímetros. Ellos sugieren que en base a mi peso y el peso de la bicicleta con todo el equipaje es que tengo que tenerlas a 6 bar. Resulta que mi llanta eso es equivalente a 87, casi 88 libras. La presión máxima de mi llanta es de 85 libras. Entonces el mismo fabricante, la información que me está dando es errónea. Quiere decir que esta calculadora no aplica para mi tipo de llanta. Y el problema fue que yo decidí inflar mi llanta a la máxima presión porque entre mi ignorancia iba a ser más eficiente, iba a ser un poco más fácil hacer los 50 kilómetros, pero lo que no consideré es que todo mi peso, el peso de la bici, lo que llevaba de equipaje, iba a llevar al límite estas llantas y aparte de que iba a ir rebotando como si fuera en un trampolín. Entonces, por más que investigué y pregunté a gente, todo el mundo me decía lo mismo, que seguramente era sobrepresión o cualquier cosa. Otros me decían, no, es que tenías machucada la cámara con la llanta. Pues sí, pero la llanta viene de fábrica y había hecho más de 600 kilómetros con ella. O sea, esa no fue la causa. O cualquier otra cosa, no sé, había mil teorías, pero todo siempre se apuntaba que era un problema de presión. Entonces acepté esa teoría, acepté que realmente fue mi error haber sobrellenado la llanta. Sin embargo, la gran incógnita aquí es por qué explotó conmigo abajo de la bicicleta y no durante 3 horas y media donde pasé por hoyos, por piedras, por todo tipo de terreno. ¿Por qué explotó cuando no llevaba peso?
Pero bueno, en fin, ya pasó. Y lo que me urgía era empezar a subirme otra vez, porque durante esta investigación obviamente te encuentras con casos de se explotó la llanta, se cayó la persona, se fracturó el codo, otros se rompen el cuello, o sea, accidentes espantosos que te empieza a dar un poco de desconfianza. Entonces lo que tenía que hacer era repararla lo antes posible y subir y empezar a andar en ella. Entonces el siguiente paso era arreglar el rin. Entonces bueno, ya llegué a la casa, desmonté la llanta, empecé a revisar y me di cuenta que el rin estaba muy torcido. De hecho empecé a investigar un poco, le llaman torcedura de un taco, un sombrero, no sé qué cosa. Entonces empecé a investigar un poco de cómo se reparan esto. Yo tenía la idea de, bueno, tengo que llevarlo a un taller o que tengo que comprar un rin nuevo. Evidentemente jamás había hecho un proceso de rectificación o de corrección de rines. Entonces investigué un poco, por suerte tenía en mis herramientas la llave necesaria. Entonces, bueno, no quiero entrar en detalles, digo, finalmente no soy experto en esto y no quiero dar mala información. Si a alguien le interesa, bueno, probablemente pueda hacer un video de cómo lo hice yo, tal vez no es perfecto, pero bueno. Entonces básicamente marqué el rango principal donde estaba la deformación, ajusté y estuve repitiendo este proceso al infinito. Una vez que creo que llegó a un punto suficientemente bueno y bueno, como se puede ver en el video, la mejora es bastante considerable y creo que es suficiente como para montar la llanta y poder seguir utilizando la bicicleta. Entonces bueno, ya terminé de arreglar el rin. Cabe mencionar que me tomó varias horas. Yo sé que para alguien con experiencia tal vez son 30 minutos y queda. Yo entre que no tenía todo el equipo necesario, ni lo había hecho jamás, apretaba para un lado, se iba para el otro. O sea, entonces fue un proceso iterativo que me tomó 4 o 5 horas. Entonces bueno, ya es el rin. Era tiempo de montar la llanta, pero durante la explosión la llanta se salió del rin y fue fácil quitarla. Nunca había montado una llanta desde cero, entonces fue todo un aprendizaje. Ya que monté la primera vez, empecé a inflar y todo y me di cuenta que la llanta la había puesto al revés. Entonces después desmontala, inviértela y vuelve a instalar. Ya ahorita ya lo hago sin ningún problema, pero haber sido la primera vez fue complicado. También vi muchos videos de cómo hay que tener cuidado de no pellizcar la cámara, entonces de hecho la primera vez que la ensamblé se había pellizcado y bueno, por suerte ya quedó bien. La pude montar y estaba lista para seguirse utilizando. Lo curioso es que cuando salí a dar la vuelta después de ajustar los rines y montar la llanta, se escuchaban los rayos ajustándose, lo cual es totalmente normal, pero es un poco raro. Empecé con viajes cortos a mi trabajo y de vuelta, como ya los había dicho antes, son 7 kilómetros de ida, 7 de regreso, una zona segura, son trails de bicicleta, entonces cualquier problema no hay tráfico o algo, ¿no? Y ahora venía ya una salida un poquito más larga, que normalmente hago los fines de semana, son los domingos en la mañana, y bueno, esta es la ruta que sigo normalmente. Como pueden ver, ya está completamente seco. Para esta época ya debe de estar nevado. Pero anoche hubo muchísimo viento y varios árboles se cayeron. Incluso nos está bloqueando el camino. Entonces, por eso pasamos por abajo. Esta ruta es una ruta de 12 kilómetros. Normalmente la he estado haciendo los domingos temprano. Entonces me agrada mucho porque me despierto temprano, desayuno algo rápido y me voy en la bicicleta. En esta época del año es muy fresco, entonces llego a este lugar, es una bahía. De hecho hay un desembarcadero para pequeños botes. Y no es un lugar hermoso, pero es bastante agradable porque hay mesitas en la bahía. Te puedes sentar, relajarte, ver un poco los pájaros, si alguien entra en un kayak. A mí me gusta llevarme mi café con un pedazo de pan o panqué. Esta vez me llevé un pedazo de pan de muerto, muy ad hoc con esta época. Y pues bueno, he estado haciendo esas salidas durante algunos fines de semana. Desgraciadamente ya estamos a mediados de noviembre. Este fue un año bastante caluroso, fue un otoño que se extendió demasiado. Para primera semana de noviembre normalmente ya hay bastante nieve. Pero hasta ahorita estamos la 20 del 18 fue la primera nevada. De hecho, esta es la calle como se veía hace 2 semanas, como se ve el día de hoy por la mañana.
Y bueno, eso implica que ya se acabó la época de salir en bicicleta. Ahora, no se trata de que no puedo salir porque es muy frío, o porque la nieve, porque no es tanto el frío, el viento o incluso la nieve. El problema es de que en las primeras nevadas, dígase la semana pasada y esta, cuando la nieve cae es muy poca, tal vez es 1 centímetro, pero las temperaturas durante el día siguen siendo positivas. Entonces, en la noche o en la madrugada cae un poco de nieve, en la mañana y mediodía se derrite esa nieve y por la tarde y en la noche se vuelve a congelar. Entonces hacen pequeñas capas de hielo muy muy delgadas, incluso se conoce como black ice o hielo negro, porque a simple vista no se percibe. Entonces tú puedes ir caminando en una calle que supuestamente está seca, pisas el hielo y es imposible pararse. Entonces ir en la bicicleta y tocar un poco de ese hielo es muy peligroso. Incluso tú vas sobre la nieve, pero por tu peso y por la llanta, se mete sobre la nieve, tocas el hielo y te das en la torre. Entonces, yo sé que puedes comprar, por ejemplo, llantas con studs o con clavos, picos, no sé cómo llamarle. Están hechas para ese tipo de condiciones, pero hay dos cosas. Una, no son completamente seguras. Y dos, tiene que ser una capa de hielo mucho más gruesa. Porque estas capas son tan delgaditas que los studs no tienen agarre todavía. Entonces, realmente no hay manera. O la otra es utilizar las famosas fat bike, que es una llanta muy gruesa, que tiene tacos muy anchos, que si llegan a tocar hielo sí se pueden patinar, pero tienen tanto agarre que es más fácil de controlar. Entonces, en realidad, en este pequeño periodo de las primeras, no sé, 5, 6, 7 nevadas, mientras hay menos de 5 centímetros de nieve, es difícil poder salir en bicicleta o, bueno, es muy riesgoso. En mi caso ya no quiero tomar ahorita el riesgo de darme un patinón y fracturarme un hombro o cualquier cosa, ¿no? Entonces, este año no voy a comprar las llantas con clavos. Ya este año fue entre la bicicleta, el rack, algunas otras cosas. La mudanza, por ejemplo, recuerdan, nos cambiamos de ciudad. Ha sido un año con muchos gastos. Entonces ya ahorita meter llantas, que aparte son caras, y probablemente las adaptaciones que se necesite, no vale la pena. Entonces tal vez el próximo año invierte en eso y bueno, ya veremos. Por el momento no quiere decir que aquí se detiene el proyecto. Hay muchas cosas que hacer. Hay que empezar la parte de planeación. Tengo que ya empezar a decidir cuál va a ser mi ruta, dónde me puedo parar, qué lugares quiero ver. Empezar ya a ver la parte presupuestal, cuánto cuesta un viaje de estos. Tengo que empezar ya mis cambios de alimentación, empezar la parte de entrenamiento físico. Entonces, en fin, faltan muchas cosas por hacer. El tiempo se está pasando y quiero empezar ya a tener más resultados. Entonces voy a aprovechar estos 5 meses de invierno para trabajar en otras partes. Lo voy a ir compartiendo y mi intención es que el próximo año ya venga con una bicicleta mucho más equipada, un plan mucho más avanzado e incluso físicamente ya me encuentro en mejores condiciones. Y bueno, veamos si puedo repetir mi viaje 100 kilómetros y tratar de hacer el Century de 100 millas o 160 kilómetros. Y bueno, eso ya será el próximo año. Entonces los invito a que sigan conectados a este canal y compartiré un poco más de todo este proceso. Muchas gracias.